Listo. Empezó a grabar. Bueno, familia, como hemos quedado la semana pasada, ¿cierto? Habíamos hablado de la primera carta de Juan. Venimos de un estudio sucesivo en cada Shabbat, gracias al Señor que nos ha permitido. Podemos avanzar y hemos podido identificar muchos patrones, hemos podido identificar, espérenme, me quito el reloj, este reloj, perdón, me genera mucha distracción cuando yo me distraigo con nada. Entonces, me vibra cuando me llega un mensaje, entonces me hace perder el foco. ¿Listo? Bueno, lo que les iba diciendo es que el Señor nos ha permitido, obviamente, a estudiar la escritura de la carta de Juan. Hemos podido ver una cantidad de conceptos, ¿cierto? En cada versículo, cada paso, en donde podemos hacer literalmente un panorama mucho más amplio de lo que el apóstol nos quiere dar a entender en esta carta, que al fin y al cabo esta carta es para todos los creyentes, ¿no? Todos los creyentes en Yehoshua HaMashiach. Y a raíz de esto, hemos llegado, el Señor nos ha permitido llegar hasta el capítulo 2, ¿cierto? Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 8, ¿listo? En donde estuvimos analizando desde una perspectiva de los tres versículos, del versículo 3 al 8, concluyendo que conocer a Dios era amar a Dios. Llegó Natalia. Regálame un momento, por favor, que yo le abro, perdón. Entonces, como les iba diciendo, ¿vale? En este caso, vimos que conocer a Dios es sinónimo de ¿qué? De amarlo, ¿vale? Y que permanecer en Él es vigilar su palabra, lo cual implica también una limpieza de la conciencia, ¿listo? Que es lo que tiene que ver con el perfeccionamiento, ¿vale? Eso es lo que vemos, que el perfeccionamiento hace referencia en la Biblia a la limpieza de la conciencia, en donde nos va purificando, o sea, nos va limpiando, y es un proceso que también nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Porque nosotros tenemos, como dice el proverbio, ayer anoche lo leía, el proverbio lo dice, que nosotros tenemos que apartarnos del mal. Dice, teme a Hashem, no te hagas sabio en tus propios ojos, o sea, conforme a lo que tú consideres, ¿cierto? Y apártate del mal. Punto. Apartarnos de todo lo que consideremos una fuente de mal. Y una fuente de mal implica todo lo que nos lleve a un pensamiento distinto al de qué, al de la instrucción, al de la Torá. Porque la conciencia limpia a través de su sacrificio, una conciencia no contaminada, podemos que estar más compatibles con la santidad. Y por eso, cuando decimos que Él mora en nosotros, y decimos que Él mora en nosotros, o sea, como su rúa, ¿vale? Debemos andar, permanecer como Él anduvo, dice la Escritura en el versículo 6. ¿Listo? ¿Y cómo anduvo Él? En la luz. Luego, estuvimos observando también gramaticalmente el versículo 7 y el 8, ¿listo? El cómo debemos comprender la expresión nuevo mandamiento, ¿listo? Que no se refiere a que Él está dando un mandamiento nuevo, ¿vale? Ni los apóstoles también están dando un mandamiento nuevo porque ellos no pueden agregarle, sino que hace referencia a que un mandamiento que ya había sido dado antes, lo que están haciendo aquí el apóstol Juan es darlo de nuevo, o sea, explicarlo, y ahorita es donde vamos a ver un poco de las explicaciones, bueno, no creo que alcancemos a ver muchas, pero sí de las explicaciones de los versículos 9 y 10, ¿vale? En donde la explicación de nuevo trae algo mejor, ¿listo? Y eso es lo que está diciendo. ¿Un mandamiento de qué? Sin embargo, les escribo un mandamiento de qué? De nuevo, o sea, les escribo nuevamente el mandamiento que ya había sido dado, porque en él es verdadero, ¿listo? En él este es verdad, como dice, y en nosotros también se tiene que hacer verdad. Ya vamos a ver cómo se tiene que hacer ese mandamiento verdad en nosotros, ¿listo? Porque primero de Mashiach vino, y él es el amor, que esa es otra palabra que vamos a ver el día de hoy, el amor. Y es aquí donde Juan comenzará o va a comenzar o comienza o comenzó más bien porque ya pues la palabra del Señor sigue siendo, pero digamos comenzó a explicar el cómo se debe comprender con mayor detalle este mandamiento. ¿Listo? Ya vamos a ver cuál mandamiento. El de amar al prójimo, de una vez lo digo. ¿Listo? Porque el mayor mandamiento es amarás a tu Dios. ¿Listo? Y el segundo es, bueno, eso es algo que voy a explicar. No creo que lo alcance a explicar hoy, lo dejaré para la otra semana, porque es bastante extenso. Listo, que han traducido amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual no está bien traducido, pero eso es algo que veremos después, si Dios permite. Pero por ahora estamos viéndolo desde esta perspectiva del paso a paso, de cómo debe entenderse amar al prójimo. Listo, esto por ahí tenemos que irlo empezando a comprender, y eso es lo que Juan nos va a decir. Porque al parecer ese amor
la palabra o el entendimiento del amor se estaba ejecutando de una manera incorrecta, ¿cierto? No de la manera que debía ejecutarse, sino bajo el conocimiento humano, bajo los conceptos mundanos, y en ese amor estaba al parecer sucediendo mucha exclusión y rechazo entre los mismos hermanos, que eso es lo más delicado, ¿vale? Por eso dice el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 9, dice así, yo lo tengo, bueno, el que diga o el que dice, en la luz estoy, y a su hermano que le aborrece. ¿Qué es un hermano aquí? Como ya lo he explicado, un hermano en pocas palabras es un miembro del pueblo de Dios. Punto. Eso es un hermano, un miembro del pueblo de Elohim. ¿Listo? No un hermano, pero le he dicho que esa palabra hermano no se utiliza con todo el mundo, no se le puede decir gentil, hermano un gentil, ¿vale? Ni mucho menos. Tal vez tenemos un modismo, ¿cierto? Que se refiere a lo que se conoce como el usus loquendi, que el usus loquendi es como el uso, dependiendo de la ubicación donde se encuentre esa palabra. Por ejemplo, aquí hermano lo utilizamos como para decir mi compañero, mi amigo, ¿cierto? Ya como a cualquiera, pero dentro del contexto bíblico, esa palabra hermano hace referencia a todo aquel, como les explicaba, que hace la voluntad del Señor. ¿Listo? Eso es hermano, como tal. Entonces dice, el que diga que estoy en la luz y a su hermano le aborrece, en las tinieblas está aún, está en la oscuridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? La palabra, o sea, está diciendo que si algún hermano, si alguien que diga llamarse hermano y dice está en la luz, es decir, está en la verdad, ¿vale? Y que tiene comunión o tuvo comunión o tiene contacto con la divinidad, tiene experiencia con lo divino, que es su palabra, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Ya vamos a ver qué es aborrecer. ¿Listo? Es como cuando en primera de Corintios 13, lo voy a leer, que dice Pablo, por ejemplo, dice, si cuando Pablo dice en primera de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas, e incluso las angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y tuviese toda la fidelidad, de tal manera que trasladase los montes, o sea, toda la educación, de tal manera que trasladase los montes al mar, bueno, los montes, perdón, al mar no le agregué yo, eso le agregué yo, perdón, y los montes, y no tengo amor, que eso es otra cosa que vamos a ver, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase incluso mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ya vamos a ver, primero vamos a ver qué es rechazar o aborrecer al hermano, y luego vamos a ver qué es el amor. ¿Listo? Que eso también es muy importante. Todos son importantes, pero en este caso vamos a primero empezar por lo adverso, o sea, por lo malo, lo que está diciendo aquí, porque primero empieza a tocarlo el que aborrece, y luego habla el versículo 10 del que ama. Pero vamos a ver primero al 9. Entonces, la pregunta que hace Natalia es, ¿qué es aborrecer? ¿Vale? Y en este caso, el apóstol Juan lo está colocando en un nivel muy alto cuando dice que la persona está en tinieblas. Imagínense, ¿por qué? Porque me atrevería a decir que Juan está diciendo, esta persona que dice estar en la verdad, pero obviamente no por medio de sus obras, por medio de sus frutos, no se le ve que está en la verdad, que está siendo dominada por las tinieblas. Y muchas veces nosotros podemos llegar a estar dominados por las tinieblas y no nos damos cuenta. Uno de los mayores engaños que tiene Satanás, y eso lo decía el pastor Jim Stanley una vez, el mayor engaño de Satanás es hacerte creer que él no está, pero cuando te hace creer que no está, está más cerca, ¿vale? Y eso es delicado. Eso es delicado y me da una enseñanza también muy interesante, por eso tenemos que estar vigilantes. No todo el tiempo, como algunos hacen, como guerra espiritual y toda esa vaina, pues no se trata de guerra espiritual, sino que el Señor nos manda a resistir al diablo, ¿cómo? Siendo obedientes en la palabra, punto. Él dice, sujétense sométanse bajo la mano poderosa de Dios, resistan al diablo y este huirá de ustedes. Claro, llega un punto donde Satanás va a huir, porque ve que no tiene entrada, dice, no, pues aquí me voy por ahora, por aquí no me dejan entrar. Ya después vuelve, a ver si otra vez vuelve a encontrar, ¿no? Él es así, él es persistente. Él sí tiene también resistencia en ese sentido. Entonces, eso es lo que hace referencia muchas veces nosotros, cuando estamos dominados por las tinieblas, es cuando prestamos nuestra mente, nuestros oídos, nuestros sentidos a cosas que no edifican. Muchas veces empezamos a hablar como no debemos hablar,
a sentir como no debemos sentir, a pensar como no debemos pensar, a escuchar como no debemos escuchar, a ver lo que no debemos ver, ¿vale? Y de esa manera empieza. Primero la concupiscencia viene por la carne, ¿no? Por sí la carne es corruptible, pero Satanás aprovecha eso y te manda un dardo de fuego y empieza a su arder en tu cuerpo, ¿vale? De todas las maneras. Y no solamente estoy refiriéndome al tema pasional, sino al tema de todas las debilidades que podemos tener como seres humanos. ¿Listo? Entonces, es la persona que cree estar en la luz bajo un mecanismo mental que se ejecuta en la cabeza como, hombre, si amo, estoy bien con Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es amar? O sea, ¿bajo qué concepto esa persona piensa que ama a Dios? ¿Listo? Porque ahí está el problema. Yo amo y estoy bien con Dios, pero ¿bajo qué concepto del amor esa persona dice que ama? Porque la palabra amar es lo opuesto a aborrecer, ¿vale? Y entonces, en este punto, sin embargo, vamos con la primera pregunta, que en este caso nos arroja el versículo 9. ¿Cuál es la pregunta que nos hizo nuestra querida Natalia? ¿Qué es aborrecer? ¿Listo? De plano, aborrecer hace referencia, ¿cierto? O es lo opuesto, como le acabo de decir, de amar. ¿Listo? Aborrecer es lo opuesto de amar. Aborrecer viene de la palabra griega, ¿vale? Ay, mismo madre, casi se me cae. De la palabra griega, miso, ¿cierto? Miso, que en este caso es griega. Se pronuncia miso y escribe Sí, miso. dice, ajá. Y la hebrea sané, ¿cierto? Que en este caso hacen referencia, ¿vale? A lo que lo traducen como, esto es hebreo, ¿no? Lo traducen como aborrecer, ¿listo? Pero el aborrecer, ¿cierto? Esto lo traducen como aborrecer. Pero el aborrecer hace referencia a la no ejecución de un bien o de algo que beneficia a un hermano. Por lo tanto, el aborrecer implica ser indiferente. ¿Vale? Tener una indiferencia. ¿Vale? Esto es lo que hace referencia o va llevándonos en el concepto de aborrecer, ser indiferente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando eres indiferente con alguien, es porque estás teniendo en poco sus necesidades, tienes en poco a la persona y no la consideras como hermano, o sea, como un semejante a ti, alguien que también merece lo que es bueno. Y el problema es que aborrecer, ¿cierto? Que es ser indiferente con algún hermano o hermana, cuando tú aborreces a alguien del pueblo de Dios, estás aborreciendo a Dios mismo, porque a esa persona hace parte del pueblo de Dios, ¿vale? Y estás generando rechazo, porque aborrecer también es rechazar, ¿listo? Rechazar a alguien. Hablando de un hermano, ¿listo? Hablando como hermanos en este caso. Eso es aborrecer. Cuando yo considero a alguien que no es del pueblo, cuando lo es del pueblo y cuando Dios ya lo instituyó de parte del pueblo. Entonces, ¿qué dice número 1035? Número 1035 y dice, con lo que les decía de que cuando tú aborreces a un hermano, aborreces a Dios, dice, y sucedió que moviendo el arca, ¿vale? Dijo Moisés, moviendo el arca es como transportándola, ¿no? Llevándola a algún lado. Dijo Moisés, levántate, Hashem, y tus enemigos sean despedazados, destruidos. ¿Listo? Muévanse delante de ti todos los que te aborrecen. Sané. ¿Listo? Todos los que te son indiferentes, te rechazan o rechazan lo que proviene de ti. Y en este caso, está hablando de los pueblos que eran oposición a Israel en el desierto. ¿Vale? Y todos esos pueblos que eran oposición a Israel estaban no solamente yendo en contra del pueblo, sino que estaban yendo en contra de Dios. Entonces, aborrecer a un hermano, ¿vale? Aborrecer a un hermano es ir o aborrecer también a Dios. Estoy siendo indiferente con sus cosas.
y ya voy a decir, porque Paula, tienes una pregunta, dame un momento, por favor. Cuéntanos, Paula. Es Paula. que alguna vez leí, no recuerdo la referencia, de Ajá. que aborrecer se puede Un momento. traducir también como amar menos. Ok, amar menos. En una conferencia escuchaste amar menos. Entonces, Bueno, la pregunta es si sí podemos traducir. ¿cómo? Es que se te entrecorta. La pregunta es si sí lo podemos entender así también de que es amar menos. La pregunta Amar es, menos a una persona sobre otra. amar menos, yo pensaría que en mi concepto diría que amar menos no, ¿vale? Porque en este caso o se ama o se aborrece. O amas como debes amar, porque el amor no debe ser a medias, ¿listo? Sino que más bien está siendo negligente. Cuando una persona no está ejecutando el amor como debe ser el amor de Dios, es porque esa persona está siendo negligente. Está siendo negligente con el deber ser, en este caso, porque amar menos es como que si el amor tuviera una medida, ¿vale? Y el amor de Dios no tiene una medida, así como la fidelidad, que traducen como fe, no tiene una medida. El amor de Dios no tiene una medida como tal. O se ama, como dice él, o es frío o caliente, pero no tibio, Sí. ¿cierto? No se puede como que un día amo, el otro día no, amar menos, no, no es amar menos. Es cuando tú amas y amas, y cuando tú rechazas, rechazas. Punto. ¿Vale? Porque en el Señor no se tiene una medida. Ahora, hay que revisar qué es lo que me está permitiendo o qué es lo que no está permitiendo que yo ejerza de alguna manera, que no esté ejerciendo el amor de Dios, más bien. ¿Vale? Es lo que yo pregunta, es lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que está impidiendo en mí? ¿Qué es lo que está haciendo un obstáculo para yo no ejercer bien el amor de Dios? Como Él me lo demanda. Como dice mi mamá, literalmente Dios nos amó y no a medias. Dios nos amó con todos los juguetes, por decirlo de esa manera. O sea, nos amó con todo de lo que Él quiso darnos. Y lo mejor, con lo mayor, con lo excelso, con la excelencia. ¿Listo? Entonces, resulta que esta palabra que traducen como aborrecer, muchas Biblias la traducen como odio, pero no debería ser odio, no debería ser entendida así. ¿Por qué? Porque primero Dios no odia, ¿listo? Él ama. Porque Él ama. Y porque el odio es una manifestación de la carne que se genera como fruto de la ira, o sea, de emociones fuertes que provienen de la ira y la frustración, ¿vale? Y el problema es que es un deseo incansable de querer generar mal en otra persona constantemente. Dios no es así. Dios no es, porque la palabra dice lo que Dios aborrece. ¿Vale? Entonces, si dice Dios aborrece, entonces Dios odia. No, pues Dios es un ser humano, es un señor, hablemos así, pues, si lo llamamos a ese nivel, es un ser, pues, que mantiene frustrado y reprimido porque la humanidad no se comporta como él quisiera. No, No. él no es así. Él ama a los, Él ama hasta los pecadores. él ama a los pecadores, no. Él no ama a los pecadores, sino que lo que él hace, él lo que hace es tener un acto, literalmente, a los pecadores que éramos nosotros, estando en condición, ¿cierto? En este caso, en condición de pecado, él lo que hace es tener un acto de solidaridad sin mirar nuestro entorno. O sea, ya saben que estábamos en pecado, pero sin mirarnos a nosotros, en este caso, él hace un acto de solidaridad, pero el acto de solidaridad no implica que él se ame al pecado, porque él no ama al pecado ni al pecador. De hecho, dice que la oración del pecador es abominación para él. O sea, es algo torcido, algo distorsionado. O sea, como que usted que me está hablando si usted no hace mi voluntad, ¿vale? Entonces, él no ama al pecador, que eso es algo que se ha querido vender. Eso es algo que se ha querido vender, ¿cierto? Pero no es así, porque él ama con el que él tiene, porque es que el amor, ya ahorita lo vamos a ver, es lo que tiene el vínculo con lo que vimos hace 8 días, que es la gracia, el rajamín, que hace referencia al amor entrañable que proviene de él, ese vínculo que establece por medio de la solidaridad, ¿vale? ¿Para qué? Cuando él nos ama, ¿qué pasa? Él nos da. ¿Y qué da? Pues su perdón de pecados, su Ruach HaKodesh, nos empieza a llenar de sus beneficios. Eso es amar. Claro, pues no, porque si nos ama solo en pecado, pues ¿qué sentido tendría? Claro, Él nos ama cuando Él ejerce ese amor hacia nosotros, automáticamente nos da beneficio, nos limpia, no nos deja en pecado, pues por decirlo de esa manera. Sí, o sea, el amor de él es limpiarnos. Limpiarnos, exactamente.
Entonces, cuando Yeshua dijo que debemos aborrecer a nuestros, ¿dónde dice eso? Paula, porfa, me lo puede mostrar. Si me coloca la cita ahí, lo leemos. Aborrecer a nuestros padres. Bueno, quiero leerla porque también he leído esa parte. El punto es que lo que venimos estudiando y lo que venimos mirando es que tampoco se debe traducir como odio, ¿listo? Sino que la palabra cuando dice Dios aborrece tal cosa, está diciendo que a Dios le es indiferente el pecado. ¿En qué sentido le es indiferente el pecado? Es decir, que lo tiene por poco, o sea, es como ninguna relación tiene con el pecado, ¿vale? Porque lo considera incompatible con él, con que es la luz. Por eso dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Es como cuando él dice, él aborrece los ídolos. Es que le es indiferente los ídolos. O sea, ninguna comunión, ninguna relación tiene con los ídolos, ¿vale? En este que los tiene por poco, porque los ídolos son poco delante de él, ¿vale? En este caso. Y este comportamiento lo podemos ver manifestado a través de los fariseos, quienes aborrecían a los gentiles. O sea, los tenían, llegaban al punto de que los fariseos tenían repulsión por los gentiles y ni siquiera los consideraban personas. Un ejemplo, por decirlo de esa manera. Porque, y sin embargo, los gentiles eran llamados por Dios. Eran también pueblo de Dios, porque ahorita lo vamos a ver con lo que le dice a Pedro. Por eso, cuando vemos que los fariseos rechazaban constantemente a los gentiles, se les estaba volviendo un obstáculo, se estaban volviendo tropiezo. Y entonces dice, por ejemplo, vemos en la visión de Pedro, ¿cierto? La visión del manto que tiene Pedro en el capítulo 10 del libro de Hechos, ¿vale? Que a Pedro le fue revelado para quitarle el velo también de sus ojos, ¿cierto? Y cuando el Señor le dice, no llames inmundo, o sea, incompatible, desordenado, porque inmundo, lo que traduce como inmundo es la palabra tamé. Ya se lo he explicado, ¿no? Tamé. Tamé. Y también hace referencia a estar inhabilitado. Incompatible. ¿Con quién? Con la santidad que es Dios. En este caso. ¿Listo? Entonces, cuando vemos esto, vemos que el Señor le dice a Pedro, Pedro, no llames inmundo, incompatible, desordenado a lo que yo ya ordené. ¿Listo? A lo que yo hice ya compatible conmigo. Y eso está en Hechos capítulo 10, versículo 9. Vamos a leerlo. En Hechos 10, 9, ¿cierto? Paula dice, cuando Yeshua dijo que debemos aborrecer, no dice que debemos aborrecer a nuestros padres, está diciendo, si alguno viene a mí y aborrece a su padre y a su madre, ya te entendí. Cuando se refiere a aborrece, no es aborrecer, ¿cierto? Está hablando del, digamos, del peso de la gloria, o sea, cuando tienen mayor importancia a su hermano, a su familia. Por ejemplo, que dice, el que ama a su hermano, de hecho ahí dice ama, si lo complementamos con el otro verso, el que ama a su hermano más que a mí, no es digno de mí. O sea, el que le da mayor importancia a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su mamá, a su papá, lo que sea, más que a él, no es digno de él, ¿vale? No es digno de él. No puede ser mi discípulo. O sea, como quien dice, yo pongo en primer lugar a mi familia, primero a mi familia que Dios. Entonces yo con ellos, no, yo no puedo desagradarlos porque yo con ellos tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer tal cosa, ¿vale? Entonces más bien diría, el que no rechaza, ¿cierto? Exacto, lo que le quita el primer lugar a Dios. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios e incluye familia, hijos, hijas, padre, madre, abuelos, abuela, y aquí hasta la propia vida dan por ellos, pero no por Dios, un ejemplo, no es digno de ser discípulo, dice aquí. Imagínate, porque el Señor, ¿qué es discípulo? Alguien que ha sido enseñado, porque el Señor no ha enseñado así, ¿vale? En este caso. Entonces, está hablando más bien del contexto, ¿no? El contexto es como colocar en orden de importancia, como el que dice, el que quiera preservar su vida, la perderá, pero el que la pierda a causa de mí, la hallará. ¿Listo? Hace referencia a esto, es quitar el primer lugar. Entonces, por eso hay que mirar todo dentro del contexto para poderlo analizar, ¿vale? Y no sacarlo, pues, del contexto. Entonces, dijimos que Hechos, capítulo 10, ¿no? Cuando habla de la visión del manto. Vamos a leer del versículo 9, ¿cierto? Hasta el
16, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, que eso es como alrededor del mediodía, ¿no? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión, ahí traducen como éxtasis, ¿no? Una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o también, ¿cierto? Inmunda, he comido jamás. ¿Qué quiere decir? Que esos animales que vio en la visión eran animales de Levítico 11, los que el Señor dice en Levítico 11, no comerás, como el cerdo, como los mariscos, como los pescados que digamos, su contextura corpórea o física no tiene que ver con escamas, sino que son lisos. Esos pescados tampoco se pueden comer, como el tiburón, el toyo, cosas así. Y los animales que él dice allí, como el caballo, ¿cierto? Como las águilas, como las aves de rapiña. Ahí Levítico 11 está vigente. Entonces él le dice, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a los gentiles los consideraban igual de como esos animales. Y de hecho la Biblia hace referencia a los gentiles como las aves del cielo, sí, animales impuros, ¿cierto? Animales incompatibles. Por eso el Señor le pone esa visión. No es que el Señor esté diciendo, por ejemplo, ahí dice el versículo 15. Por eso Pedro, como buen judío y como buen creyente en Mashiach, que guardaba la Torah, dijo, un momentico, no, yo no puedo, Señor, ¿cómo se te ocurre? Mira el temor que tenía Pedro tan tremendo, si lo analizamos. Porque aunque una voz del cielo le dijo, Pedro, mata y come, tiene mucho sentido con lo que Pablo dice. Incluso si un ángel viniera desde el cielo y me predicara un evangelio diferente a este, que sea anatema, ¿cierto? O sea, excluido, o sea, no le escuchen, ¿vale? Igual aquí, Pedro, el temor de él, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no puedo, pues que la palabra me dice que no lo haga, ¿cómo va a comer de estos animales? Pero ¿qué le dice el Señor? Todo esto era una enseñanza pedagógica, ¿no? Ojo, era una enseñanza pedagógica hacia los gentiles. El Señor no estaba limpiando animales que él ya ha dejado que no coman, ¿vale? El cerdo no se puede comer, ¿vale? Dime. Cuando le dice a Daniel que ellos podían comer de todos los animales. Los animales tajor, los animales que eran compatibles con él. ¿Listo? Y sin embargo, ellos hablaba el Señor de los frutos, de hecho, no de los animales, sino del fruto. De hecho, podían comer el fruto, porque una cosa es que sea bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno, y otra cosa es que sea compatible. O sea, y muchas veces no tenemos ni que cuestionar a Dios como que, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo comer esto? No, el Señor simplemente dijo, no comas y tú obedeces. Punto. No hagas. Exacto, la obediencia. Muchas veces la obediencia con el Señor no la debemos razonar, sino hagámosla. Ya el Señor nos irá mostrando en el camino. ¿Listo? Es obedecer. Entonces, dice, volvió la voz a él la segunda vez, ¿cierto? Y dijo, lo que Dios limpió, lo que Elohim, el amor, limpió, no lo llames tú que tamé, ¿vale? Incompatible, está refiriéndose a los gentiles. ¿Por qué? Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió y se recogió en el cielo. Ahí el Señor no está limpiando animales, como muchos lo han querido interpretar, muchos lo han querido hacer ver, que no, aquí Dios ya limpió los alimentos, ahora sí podemos comer lo que quieran. No, falso de toda falsedad. Eso no tiene, eso es sacar, eso es ser literalmente manipulador. Y eso es ser literalmente meterse un poco necio porque te estás metiendo en un problema con Dios porque estás colocando en Dios palabras que Él no ha dicho. Y estás dando una perspectiva desde tu propia visión, no desde la visión de Él. Porque el versículo 28, ¿qué dice? Vamos al versículo 28. Dice, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿cierto? Que era un romano, le dice, ustedes saben cuán abominable, cuán tamé, o sea, cuán incompatible es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, un gentil, ¿cierto? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Llame como uno Inmundo, exacto, tamé, de los que el Señor escoge, ¿vale? O sea, de lo que el Señor escoge, porque mira que lo que dice el versículo 34, vamos al versículo 34 ahí mismo del capítulo 10, saltemos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? La justicia.
Claro, porque este varón, Cornelio y su familia eran gentiles. Y el Señor en esa visión, cuando Pedro tuvo la visión, no entendía. Y dice que se fue todo el camino sin entender. Pero cuando llegó a la casa de Cornelio, la revelación le vino. Ya ahora entiendo, dice. Ahora entiendo que el Señor dice que no haga acepción de personas. No está hablando de animales, de los alimentos. Está hablando de los gentiles. Está usando un panorama muy de la época, como ellos entendían y como ellos se expresaban, para dar a enseñar una manifestación de la voluntad divina. ¿Listo? ¿Que era qué? La reconciliación mía también es con los gentiles, no solamente con los judíos. ¿Vale? Entonces, en este caso, no podemos llamarlo de esta manera. Lo que Dios ya ordenó, no lo llamemos de esta manera. Un hermano no lo podemos tratar de esta forma también. ¿Listo? En este caso. Entonces, si Dios no hizo acepción con nosotros, estando incompatibles, porque cuando Él nos llamó estábamos en pecado. Estábamos incompatibles con Él, sucios, vulnerables, ciegos, sordos. No fue indiferente ¿para qué? Para con nosotros, sino que ejerció su amor hacia nosotros. Y es lo que vamos a ver. Porque muchas veces nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Es decir, queremos como tomar el lugar de Dios hacia los hermanos. Y entiéndase esto como los hermanos, vuelvo y les digo, los que hacen la voluntad de Hashem, los que tienen fruto, los que son llamados, ¿vale? Y sin embargo, queremos rechazarlos, queremos tomar nuestras atribuciones y decir, no, este no es, este sí es, este está muy mal. Y no nos damos cuenta de que todos tenemos un proceso y que tenemos la responsabilidad de un hermano. Nosotros como hermano, un hermano puede tropezar en cualquier momento, un hermano puede caer. Y nosotros, ¿qué dice Mashiach? Llámalo a tu hermano, aparte razona con él, hazle razonar con él, hazle ver el error, ¿cierto? Corrígelo, ya está, ¿vale? La intimidad, corrígelo. No nos tomamos atribuciones como, este hermano ya, está re... No, sí, o sea, juzgarlo con juicio injusto, porque uno puede juzgar con juicio justo, pero uno juzga, o sea, discierne, analiza, entiendes para qué, para ayudar, no para hundir al otro, es para ayudar al hermano. Entonces, en este caso, Mashiach mismo nos enseña que nosotros con nuestros enemigos debemos amarlos. Debemos amar a nuestros enemigos, ¿vale? Ya que el mismo Mashiach lo dejó estipulado así. Entonces, ¿cómo lo tomaríamos? Esto es lo que se llama como el Kal Vajomer, que es como el cuanto más. Entonces, si Mashiach nos pide amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Me hago entender. O sea, si Mashiach nos dice, amen a sus enemigos, ¿cierto? Amen a sus enemigos, ¿cuánto más debemos nosotros amar a sus hermanos? Eso es lo que se conoce como la regla del Kal Vajomer, ¿cierto? Que les he explicado que la regla del Kal Vajomer es algo que se usa en el hebreo para, en un versículo, ¿cierto? En muchas partes de la Biblia, cuando se quiere dar digamos, un peso mucho más grande sobre algo. Es decir, ¿cuánto más? Pues entonces, si Jesús dijo, amen a sus enemigos, ¿cierto? ¿Cuánto más amemos a nuestros hermanos? Y ya vamos a ver qué es el amor. Por ahora ya estamos viendo qué es aborrecer, ¿no? Sí. Aborrecer es ser indiferente con un hermano, rechazar a un hermano, no considerarlo por poco, hacerlo sentir mal, avergonzarlo, literalmente, considerarlo como si él fuera inhabilitado, como si él fuera incompatible con la santidad. Se nos olvida que nosotros también estuvimos en algún momento así y que el Señor también ha sido paciente con nosotros y que nosotros también tenemos que ser igual de pacientes. Ahí ya estamos entrando al amor, ¿vale? Porque ya estamos entrando a los frutos del amor. Entonces, ¿qué dice Mashiach? Mashiach en Mateo 5, 43, 48. ¿Qué dice Mateo 5, 43, 48? Dice así. Oyeron que fue dicho. Cuando él dice oyeron que fue dicho, se refiere a que es algo que se hablaba como interpretación en el pueblo. ¿Listo? O sea, oyeron que fue dicho. O sea, han escuchado como una interpretación en el pueblo, ¿cierto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cierto? Es lo que él está diciendo ahí. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen, o sea, a los que los excluyen, los rechazan. ¿Listo? Hagan el bien a los que los aborrecen. Mira lo que está diciendo allí, ya sabemos que es aborrecer. Y oren por los que los ultrajan y les persiguen. ¿Para que qué?
para que sean hijos del Abba de ustedes que está en los cielos, que hace salir su sol sobre qué? Buenos y malos. ¿Y que hace llover sobre qué? Justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tienes? O sea, ¿qué sentido tiene yo amar a los que me aman? No hago nada. No estoy ejerciendo ningún ministerio, ningún servicio de reconciliación. Esa es la conclusión del final. ¿Vale? Ya vamos a ver esta parte. Entonces está diciendo, hombre, el juicio de Hashem es de Hashem. ¿Vale? Y si él hace salir el sol sobre buenos y malos, no se pone como con cositas como que, ay, no, yo a este le doy, a este no le doy. ¿Cierto? Que él podría hacerlo, pero él no se pone así, porque él tiene todo reservado para el juicio, para un juicio. Si él no lo hace siendo Dios, ¿cuánto más nosotros debemos no hacer eso? Simplemente obedezcamos. Dice, ama a tu prójimo y ama a tu enemigo también. O sea, ama a tu hermano y ama a tu enemigo, el que también es considerado tu enemigo. Dice, porque si amas tú a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo que los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, o sea, saludar implica como hacer charla, conversación, como compartir, ¿cierto? Entiéndase eso. ¿Qué haces de más? ¿Qué estás haciendo de más? ¿Cierto? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sean pues ustedes perfectos, dice, ¿no? La traducción, sí. Perfectos, no dice perfectos. La palabra que aparece es telos, que significa completos, ¿vale? Sí, sean completos, íntegros, como Abba lo es, como su Padre lo es, que está en los cielos, es que íntegro, completo. ¿Listo? Teleios, es que es la palabra. Entonces, eso es lo que está diciendo. Imagínate. ¿Qué dice literalmente Levítico 19:16? Levítico 19:16 dice, no aborrecerás, la palabra zané, la palabra zané aquí está en hebreo, no aborrecerás a tu hermano con tu corazón, o sea, con tu mente, con tus pensamientos incluso. Por eso Mashiach dice que el que ya en su pensamiento codició a alguien, a la mujer de alguien, ya ha pecado, ya ha adulterado. O sea, desde el pensamiento se maquina el pecado y después este se ejecuta, ¿vale? Después el pecado vuelve y se ejecuta. El pecado vuelve y se hace manifiesto como tal, ¿vale? Porque se empieza a maquinar aquí en la mente, lo dice Santiago. Dice, razona con tu compañero, lo que dice Mashiach igualito, llámalo aparte, habla con él y no levantes, o sea, no te hagas partícipe junto al pecado como tal, de él. ¿Listo? Una cosa es que yo lo llame y lo exhorte y le haga, lo anime y le diga, mira, esto y lo otro. Y otra cosa es que yo participe con él del pecado, eso es muy diferente. Pero no lo aborrezcas porque pecó tu hermano. O no lo hagas sentir como lo peor. O no lo hagas, no lo bajonees más, no lo tengas por poco, ¿cierto? Como si literalmente no fuera amado. No valiera nada. Como si no valiera mucho. Es lo que está diciendo allí. No, no puede ser así, literalmente. Entonces, por eso vemos que Juan, hasta ahí ya vamos a entender lo que es aborrecer, ¿no? Que dice que está en la luz, y ya sabemos que es la luz, ¿no? En la verdad, esa la luz está en la verdad, en la palabra. Y aborrece a su hermano, o sea, lo rechaza, es indiferente con él, mejor dicho, lo tiene en poco, ¿vale? ¿Qué dice? Está en tinieblas. Y esto me recuerda a Primera de Pedro, yo quiero que hagamos un momentico a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, está por acá. Primera, a ver, veo. Segunda, venga, yo miro aquí, si es Primera de Pedro. Ya, sí, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿cierto? Versículo 5. Vamos a leerlo así de corrido. ¿Listo? Vamos a leerlo de corrido. Capítulo 1. Versículo 5. Después los podemos explicar después, pero dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, haciendo diligentes, por esto mismo sea añadida a la fidelidad, ¿qué? Virtud, excelencia, o sea, la educación, la enseñanza recibida, excelencia a la hora de ejecutar. A la excelencia, ¿qué? El conocimiento, ¿listo? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, paciencia es perseverancia en él.
A la paciencia, piedad. Ya sabemos que es el acto de solidaridad, igual como él ejerció con nosotros, nosotros sabemos debemos ejercerlo, que esto es el amor. Prácticamente lo que está nombrando aquí es como el amor. No. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ya estamos en el 6. Dice, y a la piedad, el versículo 7, amor de hermanos, fraternal. Ahí lo está diciendo, afecto fraternal. Y al amor de hermanos, ¿qué? Amor, al afecto fraternal, amor. Mire que ahí empieza a hablar lo que es el amor. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no se dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yehoshua. Conocer a Yehoshua es lo que hemos hablado, tener una relación, un contacto, comunión con la experiencia divina, y tener comunión, decir que yo tengo comunión con la experiencia divina es ejecutar estas cualidades del amor en mis hermanos, ser paciente, tener dominio propio en el conocimiento, o sea, no cree, como dice Pablo, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo al que no debe tener. Cada uno considérese, digamos, un poco menor que su hermano, ¿cierto? Siempre habla de esto. Está hablando que las cosas hay que hacerlas con excelencia, ¿vale? Tenemos que ejecutar la piedad, ese acto de solidaridad con los demás, cooperar. La solidaridad es cooperar con los demás, ayudarle, ¿vale? Y eso tiene que verse vinculado por medio de ese afecto de hermanos, porque somos hermanos, y todo eso se resume en ¿qué? En el amor. Y dice, porque si estas cosas están en ustedes, abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yehoshua. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué? Tiene la vista corta, muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Claro, ¿qué tiene? ¿Qué es ciego? Que tiene la vista muy corta. Es cuando la vista se te pone chiquitica, como te picar una abeja aquí en el ojo y se te brota el ojo y se te pone así, se te cierra la vista. Así. Eso significa la vista corta, que ves poco, se te pone la vista cortica, 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 ¿vale? En este caso. Entonces, dice, porque ¿qué? Habemos olvidado que hemos sido purificados. Claro, cuando oramos de esa manera, estamos pecando. Cuando no oramos conforme, por eso él dice, el que dice estar en él, debe andar como él anduvo, ¿vale? Esto es muy interesante entenderlo. Por eso dice el versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 2, dice, el que ama a su hermano, en la luz permanece y causa de tropiezo en él no hay. ¿Listo? Mira que ya está hablando el adversativo, o sea, ese ya aquí ya es el que ama. Primero habla que el que aborrece, ¿no? Sí. El que dice está en la luz, pero aborrece a su hermano, están tinieblas. Pero el que ama, en la luz está. Ya vamos a ver qué es el amor acá. ¿Listo? En la luz está, permanece, ¿listo? Y en él no hay causa de tropiezo. La palabra tropiezo que aparece aquí, ¿cierto? En griego, es la palabra escándalo, como escándalo, ¿cierto? Escándalo. Escándalo, que esto es lo que traducen como tropiezo, ¿cierto? Tropiezo, como tal. Y resulta que hace referencia, valga la redundancia, al acto de ser tropiezo, de hacer pecar a otro y que le cause la ruina a otro. E incluso el escándalo es un tropiezo para la fidelidad en nosotros, para la educación y la de los demás. O sea, porque al final del día el escándalo es una trampa. En la trampa en la cual uno mismo puede caer y tropezar. Significa trampa. Trampa, como tropiezo, trampa, exactamente. Son trampas como cuando tú colocas, dice, uy, cayó en la propia trampa, ¿cierto? Trampas, cuando caes en el mismo engaño. Es un ejemplo. Cuando tú enseñas algo que no es o crees estar haciendo algo que es y no es, porque ni siquiera el Señor te la mandó a hacer en la palabra ni nada, ¿vale? Estás siendo engañado y puedes ser víctima de ese engaño también. Pero aquí viene el adversativo. El que ama a su hermano, en la luz está, permanece, ¿vale? Y la otra pregunta entonces que surge aquí ya es, ¿qué es amar? ¿Listo? Resulta que la palabra, más bien, o ¿qué es el amor? Listo, aquí vendrían dos palabras, ¿qué es el amor y qué es amar? Resulta que la palabra amor es la palabra ahavá en hebreo. Ahavá,
¿cierto? Que es la que traducen amor. Y resulta que esta palabra ahava, su raíz hebrea es Javá, que significa dar. Esto es amor. Amor es igual a dar. Vamos a colocarlo aquí. Amor es igual a dar. ¿Listo? Porque ahí viene la raíz. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, amar es dar. Amar es poder dar lo que se necesita a alguien. Y para poder dar, necesitas 2 o más personas. ¿Listo? Porque pues si tienes algo y no lo puedes compartir, ¿a quién lo das? A ti mismo, pero es que si es tuyo. Sí. ¿Me hago entender? Si es tuyo, ¿a quién se lo vas a dar? A ti mismo. No tiene sentido. Porque si tú tienes algo es para compartirlo. Porque el que no lo comparte es avaro, ambicioso, literalmente. Ambicioso es avaro, como tal. Entonces, el amor, bíblicamente hablando, hace referencia, en general, el ahabá, entendemos ahabá, no hace referencia al concepto filosófico griego, ¿cierto? Que en donde se enseña incluso que hay que amarse a uno mismo. Ya vamos ahorita a ver eso y alcanzamos a verlo. Sino que el amor en la Biblia, conforme a lo que muestra el ahabá, es el acto de la revelación o manifestación de la voluntad de Abba, divina. Ya vamos a ver. Cuyo propósito, el propósito del ahabá, del amor, ¿cierto? ¿Cuál es? Ejercer la reconciliación entre él y nosotros. Si lo vamos a hablar de plan. Ejercer la reconciliación. Ese es el ahabá. Y claro está, por medio de quién ejerció o ejerce esa reconciliación. Por medio de quién manifestó su amor. Por medio de Yeshua, de Jesús, exactamente. A través de su cuerpo, ¿cierto? Que se llama Yehoshua HaMashiach, que significa Dios salva, ¿vale? Porque él tenía toda la capacidad de proveer, de dar lo necesario para tan grande obra. Porque de él son todas las cosas. Y mira, por eso ahabá es dar. Porque él tenía toda la plenitud de todas las cosas que dijo, hombre, voy a darle esto a ellos. No podía hacerlo si hubiera querido. No tendría por qué haberlo hecho. Pero dijo, voy a hacerlo. Y nos lo dio a nosotros. Imagínense, se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros. No escatimó, tuvo en poco su deidad, su divinidad. Y de la misma manera que él nos amó, nosotros debemos hacer para con él, que es amarle, y también para con los demás. Porque si decimos ser hijos de Dios, es porque hemos recibido su espíritu, su poder, su rúa. Hemos recibido su amor, porque nosotros no teníamos nada. Nosotros éramos portadores de muerte, de pecado. ¿Y qué podíamos darle a él? ¿Por qué dice la escritura entonces? Le amamos porque él nos amó primero. Claro, porque recibimos, entonces podemos dar a otros, compartimos, ¿vale? Y darle a él. No es que él necesite algo de nosotros, sino que nos hace partícipe de que el amarle a él es el testimonio público de que hemos sido llamados por él. Y por ende nos da ese título de ser hijos de él. Si decimos tener el amor de Dios, estamos en la obligación moral y espiritual de hacer incluso lo que él hizo o como él hizo. Incluso, como dice Juan aquí en la primera carta, de morir por mi hermano si es posible, porque él murió por nosotros. Imagínense, hasta ese punto puede llegar. Morir por otro. Porque si no recibimos nada, si yo no tengo nada, ¿cómo le puedo dar a otro? ¿Cómo puedo compartir? Y el mundo, como no tiene el amor de Dios, está vacío. Porque el mundo no sabe amar. El mundo tiene un concepto del amor filosófico y griego y mezclado de muchas religiones. Pero ese no es el amor. Por eso el mundo no ama y no le ama a Dios, porque no están amando con el amor correcto. Porque el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es único. ¿Vale? Esos 3 tipos de amor que hay en el griego, que el ágape, que el fileo,
¿cierto? El otro es el eros, que el amor erótico. En Dios no habita eso. El ahabá es uno. Por eso ni siquiera debería traducirse amor. Debería traducirse, el ahabá es la manifestación de la voluntad divina para reconciliación. Por eso hay palabras en hebreos que su traducción es un concepto más que una misma palabra. Literalmente no debería traducirse amor. Debería traducirse es tal cual como lo acabo de proponer. Es la manifestación de la voluntad divina para reconciliación. De forma desinteresada. Ah, diferente. De forma desinteresada. Ojo, ¿vale? Entonces, si nosotros recibimos de él su Ruach HaKodesh a través de la gracia, de la piedad, el amor entrañable, para que anduviésemos en su palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para que obedezcamos sus mandamientos, porque eso es amar a Dios y amar al hermano. Porque ¿qué dice primera de Juan 5:3? Lo leímos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos ¿qué? No son gravosos. Ah, ahí está, ¿cierto? Eso es amar. Por eso nosotros, si decimos amar a Dios, tenemos que demostrarlo, demuéstralo. Si tú amas a Dios, demuestra que lo amas. ¿Cómo? Pues obedeciendo sus mandamientos, guardando su palabra, vigilarla constantemente. Porque el mundo no ama. Por eso lo que les decía ahorita, el concepto de esos tres conceptos de amor, que he visto una cantidad de enseñanzas, infortunadamente, en donde le atribuyen esos tres conceptos a Dios y una cantidad de interpretaciones equivocadas, incorrectas y hasta herejes. En Dios no habita. Ah, que es que en el Testamento, Nuevo Testamento lo utilizan y se ven los tres versículos, los tres palabras en griego, claro. Pero es que si tú lo comprendes dentro de la perspectiva griega, el pensamiento griego, tú le puedes hacer una exégesis a cada palabra y dar una prédica con cada palabra. Pero los apóstoles, por más de que utilizaban las tres palabras, ágape, fileo, eros, y ahí yo veo otro más, no lo están usando bajo el concepto griego, sino que lo están usando bajo este concepto. Es la misma palabra, ¿vale? Entonces, cuando la lean en griego como fileo, o la lean como ágape, por ejemplo, aquí aparece la palabra ágape, o aparece la otra eros, es ahabá. Punto. No se van a matar la cabeza con interpretaciones griegas que no son. Listo, porque eso ya es distorsionar la palabra del Señor. Eso ya es abominación. Toeba es abominación, distorsionar el significado de esta palabra. Listo. El amor tiene que ver con el despojarnos de nosotros mismos, incluso para el beneficio de los demás. El despojarnos implica morir al ego, morir al yo, a la soberbia, para estar en paz con los demás, con otras personas. Pedir perdón, perdonar, guardar nuestras palabras de falsos testimonios, de asesinar a otros. ¿Cómo asesinamos? Cuando hacemos sentir mal a otros con nuestras palabras. Claro. Así lo dice. Sí. Mashiach lo dice, pero tenemos que tener cuidado. Que nos dio rabia, hombre, Una ofensa. contengas y no le vaya a decir nada a esa persona, porque esa persona, aparte de ser su esposa o su novia o su pareja, lo que sea, es hermano y es hijo de Dios antes que nada. Antes que ser su hermano, su hermana, su pareja, es hijo de Dios. Y si usted está haciendo sentir mal a esa persona y tratándola mal, está matando a esa persona y está ofendiendo al Señor. Está perforando. Eso es lo que se llama en la Biblia, lo que se conoce como la profanación. Perforar, descompletar el templo de Dios. Y cuando tú descompletas, claro, queda vulnerable. Y eso es delicado. Por eso nuestras palabras tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? De lo que decimos, de lo que hablamos. Los bienes que Dios nos da, los dineros, riquezas, es para compartirlos con el que necesita. Es que Dios nos da para que demos, no para que acumulemos, ¿vale? No quiere decir que no compartas una salida, te compres algo que te gusta, no quiere decir, sino que haya un equilibrio en eso. Que eso no puede ser tu Dios, no puede despertar ese fruto de la carne que es la avaricia, ¿vale? La ambición como tal. Y yo quiera tener y no dar. Eso es ser egoísta. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Porque esa expresión de ámate a ti mismo es egocéntrica y egoísta. Es narcisista por excelencia.
solo busca el beneficio personal, ¿vale? Entonces, así como Él se despojó de su plenitud, de su deidad en lo alto, para beneficiarnos a nosotros, llenándonos de qué, de su verdad, de esa misma manera nosotros debemos obrar. Por eso Juan aquí mismo en esta carta, capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, discípulos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque el amor es tangible. El amor de Dios se hizo tangible. Es por obras, porque Dios, por eso Dios es amor. Porque Él dice y hace. Cuando Él dice es porque ya tomó una decisión. E inmediatamente hace. ¿Vale? ¿Qué dice Efesios 5, 1 al 2? Y ya no estamos terminando. Efesios 5, 1 al 2 dice, sean pues imitadores de Elohim, del amor, como hijos ¿qué? Amados. ¿Qué significa ser hijo amado? Alguien que ha recibido el amor. ¿Cuándo eres amado? Cuando has recibido. ¿Cuándo eres adinerado? Pues cuando has recibido dinero. Es un ejemplo, ¿cierto? ¿Cuándo estás alimentado? Pues cuando has ingerido alimento. ¿Listo? Hijos amados, se supone que alguien, o sea, hemos recibido el amor de Él. Hemos sido benefactores del amor de Él. ¿Y qué dice? Sean pues imitadores de Elohim como hijos amados. Es decir, anden en Ahabá, en amor. Como también Mashiach, ¿qué? Jesús, Cristo, exacto, Cristo nos amó. Es decir, se entregó a sí mismo, imagínate, él mismo se entregó. No lo entregó el papá, él mismo se entregó. Por nosotros, ¿como qué? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Resulta que esa ofrenda de olor fragante que vemos en Levíticos o en Números, por allá en la Torá, hace referencia a la reconciliación. Cuando leas ofrenda de olor fragante, ofrenda de reconciliación. ¿Listo? Entendámosla así. Una ofrenda de reconciliación. Eso es la ofrenda de olor fragante. Porque si quedamos como que una ofrenda de olor fragante, ¿qué olió? ¿Cómo así? ¿Qué se refiere? ¿Sí? Entonces lo dejamos sujeto a cosas como que, ¿a qué huele? ¿A qué huele una ofrenda de olor fragante? Huele a chamuscado, porque esa ofrenda tenía que ser quemada. O sea, yo siempre pensaba como que, hombre, ¿a qué olerá carne, cuero? No, o sea, también. Y uno dice, pero imagínate, era un sacrificio que tenía que ser quemado. ¿Cómo huele la carne quemada? Eso huele como a caucho quemado, eso huele horrible. Entonces, olor fragante. Uy, yo decía, Dios mío, Dios está, uy, Dios mío, ese olor de Dios, ¿qué? Pero no, es reconciliación. Yo lo entendía como una loción, un perfume. Podemos llevarlo a ese punto, como un perfume que para él es agradable, ¿vale? No hace tanto al olor, sino que si lo llevamos cuando algo te agrada, Significa que reconciliación. Eso, claro, él mismo se dio para reconciliarnos. Si ven, hace referencia al ejercicio de la reconciliación, lo que le estaba diciendo ahorita. El amor hace referencia a eso, a la reconciliación. Sí. ¿Vale? Por eso, cuando leemos la traducción, ¿cierto? En hebreo y en griego, que no le hace mucha justicia al texto hebreo. Mira, por aquí escribieron algo. Pensaban igual también, sí, yo pues, que uno también. O sea, cuando uno lee ese versículo, en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la traducción no le hace mucha justicia al texto hebreo originalmente, ¿vale? No es correcto, está mal traducido. Y es por este tipo de traducciones que se generan interpretaciones incorrectas, en donde se establecen pensamientos mezclados doctrinales, de doctrina humana, con la carne, y se enseñan cosas como, ¿cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? Y claro, uno escucha una pregunta de esas y te parece lógica, pero traigamos la palabra. Se desbarata totalmente, porque el Señor no está hablando de amarnos a nosotros. Mire que Él mismo dice, Él nos amó ¿cómo? Entregándose a sí mismo. Porque si el amor es amarse a uno mismo, él dice, yo no voy a ir por allá.
¿Ves? ¿Yo por qué voy a morir por ellos? Yo me amo. ¿Cierto? Un ejemplo. Sí. Yo me amo a mí mismo, primero yo. ¿Cierto? Un ejemplo. No, nada de eso. El amor es dar. ¿Listo? El amor es dar. Sacrificarse, hacer los sacrificios incluso, algo que te cuesta, pero lo haces por amor. Así como lo hacemos con los hijos. Exactamente, algo parecido, por los hijos. Entonces, esas preguntas retóricas que son totalmente tricky, que son como bastante engañosas, ¿cierto? ¿Cómo amas a amar entonces si no te amas a ti mismo? ¿No? Resulta que la escritura ni siquiera nos llama a amarnos a nosotros mismos. Porque el amor a uno, como les decía, se vuelve ¿qué? Egocéntrico. El amor propio, es que de hecho el mundo está lleno de amor propio. ¿Cierto? Amor propio, que es un concepto totalmente erróneo. Ahí ya se nota que el amor es totalmente diferente al de la Biblia. El mundo está lleno de amor propio, porque cuando una persona se enamora y ama a la otra, cree que nunca va a pasar nada, va a estar todo perfecto. Y no. no, es que No está realmente, todo perfecto. en este caso, ese amor es un amor del mundo, Sí. como tal, y por eso el amor del mundo que se acaba, se desvanece, un día se fractura, al otro día, un día amas, al otro día no amas, es inestable, ¿vale? No tiene un soporte, no tiene un sustento, porque estás amando con el amor incorrecto, ¿vale? Hay que amar a Dios. Entonces, ese amor propio es arribista, es enfermo. Y para explicar esto, que no lo voy a hacer hoy, porque ya el tiempo se nos agota, ¿cierto? Y se nos alargaría muchísimo más, ¿vale? Explicar el versículo, la fuente original, que es Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Me va a hacer un estudio del profesor Eric, porque no voy a decir que es crédito mío, ¿vale? Porque pues no hay que dar los créditos a las personas como tal. Y resulta que este versículo que me basé en el estudio del profesor Eric hace muchos años que el de una parashá, o era un estudio del evangelio respecto a este versículo, ¿vale? No es correcto explicarlo de esa perspectiva, ¿vale? Pero esto de Levítico 19:18 lo voy a dejar para la próxima semana, porque quiero hacer un énfasis, porque quiero tocarlo con la parábola del buen samaritano, que es Mashiach, enseña con esa parábola ese versículo. Y hay un error gramatical que los traductores no vieron. Y ni siquiera los traductores tuvieron la culpa, pero los masoretas, que fueron los que colocaron los puntos, las vocales a las consonantes hebreas, cometieron un error ahí, porque así lo entendían. Imagínate el daño. Pero Mashiach vino y la corrigió, ¿vale? Entonces, pero como dice alguien que me enseñó hace poco, déjalos con hambre y no con ganas de vomitar, como decía el dicho. O sea, más bien, dejémoslos ahí a ustedes ya con el suspenso, no sigamos más, ¿cierto? Porque los voy a llenar de mucha información y no vale la pena tampoco pues llenarlo, sino con lo que aprendemos hoy, meditar, analizar y todo. Ya entre 8 días no se trata de correr, sino ya nos tomamos el tiempo necesario. ¿Para qué? Para ver con detalle ese versículo de Levítico, ¿listo? A la luz de la parábola, ¿vale? En conclusión, familia, amar implica ¿qué? Amar implica ejercer un servicio, ¿cierto? De reconciliación hacia los demás, de mantenernos ¿en qué? En paz, en shalom. De hecho, el amor y la paz son fruto del Ruach, del Espíritu, del poder de Dios, ¿vale? Lo que traduce en Espíritu Santo. Es un fruto, lo está en Gálatas 5, 21, 22. Y no es un fruto de la carne. Y de la única manera que podemos ejercer ese servicio de reconciliación constante es a través de la Escritura y no bajo nuestros propios conceptos filosóficos que adquirimos del mundo, ¿vale? Porque ¿qué es ejercer el ministerio de la reconciliación? Hombre, si yo soy llamado, soy hijo de Dios, debo andar en santidad, debo ser obediente y de esa manera tengo que ejercer los mandamientos de Dios hacia mi prójimo también.
que buscan el beneficio. Por eso dice Primera de Corintios 13, ¿cierto? Que habla del amor. Corintios. Primera de Corintios capítulo 13, 4, perdón. El amor es que es paciente. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 13, 4. Dice, el amor es, dice sufrido, no, el amor es paciente, ¿vale? Es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, o sea, no es egocéntrico, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. Mire lo que está diciendo. Si tú amas, no puedes, hombre, es que la persona dice yo amo, pero me mantengo agarrado con todo el mundo. Eso no es amor. ¿Sí me entiendes? Dice en el momento y actúa de otra Y forma. actúa de otra manera, exactamente. Hay que ser coherentes. Si decimos ser hijos de Dios y si decimos ser creyentes, pues hombre, comportémonos como dice Pablo, sean hijos de la luz, imitadores de Dios, de hijos de la luz. Imagínense, como hijos amados, como aquellos que ejercen el amor. No puedo estar, porque no, ¿qué testimonio voy a hacer para los demás? Hombre, mantengo agarrado con todo el mundo. No, no tiene sentido. Entonces dice, no guarda rencor, ¿cierto? No se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor, o sea, incluso el amor, en este caso, podemos llevarlo al punto de Mashiach, aguantó y soportó todo ese dolor y ese castigo de para la corrección de nuestra paz que cayó sobre él, lo sufrió. El amor sufre también muchas veces. Sí, En este caso. una pareja. Sufre en el sentido de que, y eso lo quiero aclarar, los apóstoles, por amor a los gentiles y por amor al Señor y por amor a la obra y proveer, sufrían las consecuencias, como dice el apóstol Pedro, sufran, ¿cierto? En este caso, Tenían consecuencias. eso, con las consecuencias, pero de hacerlo bueno, no de hacerlo malo. Como dice Pedro, si padecen, no padezcan por hacer lo malo, sino por hacer la voluntad del Señor, o sea, hacer lo bueno. ¿Me van a entender? Entonces, eso es también, porque si no, también cualquier cosa, ay, le menté un marazo a alguien, ese alguien me pegó un puño, ay, estoy sufriendo. No, no tiene sentido, eso me lo busqué. Me lo busqué, no tiene sentido. Señora. Sufrir también desprecio, ¿cierto? Claro, pero Desprecio. por eso, bienaventurados los que son vituperados a causa del evangelio, ¿vale? Son rechazados. Pero sufrir por hacer lo bueno, Sí. no por hacer lo malo. Es como un ladrón, cuando le pegan una paliza. Uno no sufre ahí. Ahí está sufriendo por bueno, ahí está sufriendo por malo, es una consecuencia mala. Sí. Como dice Pedro, o sea, sufra por lo bueno, ¿vale? Entonces dice el amor, todo lo sufre, el amor nunca deja de ser, claro, el amor es inmutable, no varía, el amor es único, no tiene una medida. Pero las profecías se acabarán y serán la lengua, para en fin. Eso es lo que quería ir, ¿vale? Por eso les dejo de tarea leer Efesios 5:25. Bueno, ¿Listo? Para que lo lean, es cortico, ¿vale? 5:25 es un versículo, y lo leen, pueden leer todo si quieren. Y aquí en ese versículo ven claramente, ¿vale? La renuncia de Cristo, de Mashiach, a sí mismo por amor a su iglesia, a su amada. ¿Vale? Sin embargo, familia, no quiero que piensen que estoy dando a entender que debemos aborrecernos a nosotros mismos, ¿vale? También, o sea, nosotros mismos. No me refiero a eso, sino más bien es aplicar el concepto del amor dentro del sentido bíblico, correctamente. ¿Listo? De los textos. Porque no se trata de un tema de romanticismo, sino que el amor es un tema de obediencia, decisión. También. Es un mandamiento que hay que dar, que proviene del fruto del Ruach HaKodesh, ¿vale? Pero no es que también nos vamos a aborrecer a nosotros mismos, a rechazar a nosotros, no tiene sentido, no tiene sentido, ¿vale? Listo, familia, eso es todo el día de hoy. Lo vamos a dejar así, la próxima semana tocamos el tema que les digo de Levíticos, ¿vale? Para que no vamos a llenarnos hoy de mucha información, va a estar interesante también esto, para que una vez corrijamos ese versículo mal traducido y que sea malentendido. ¿Vale? El amor de Dios es eterno, no perece, dice mi mamá, claro, es verdad, no cambia como tal. Entonces, bueno, familia, eso es todo el día de hoy, ¿vale? Ahí ya quedamos. Les mando un abrazo, Shabbat Shalom a todos por allá, Dios los bendiga, a los que van a ver, que se cuiden, que estén muy bien, Dios los bendiga, gracias por el tiempo, chao, chao. Adiós, adiós.